Si me estás oyendo, no voltees atrás, que hay caminos que no regresan jamás. Yo te canto aunque no sé si estás o si eres de un lugar donde no puedo entrar. Si esta noche sientes que ya estuviste aquí, Bienvenidos a Bitácora del Terror MX. Cada una de nuestras pesadillas tiene su propia banda sonora. Música 100% original y exclusiva. Suscríbete y abre la bitácora. No sé cómo empezar esto sin sonar como loco. Supongo que así empieza todo relato de este tipo, ¿verdad? Con alguien que dice que no está loco. Te jura que lo que vivió fue real, que tiene pruebas, pero las pruebas no prueban nada porque lo que pasó no cabe en ningún formato que la gente entienda. Voy a intentarlo de todas formas. Me llamo Marcos, tengo 24 años. Toco la trompeta y canto en una banda de grupero que hasta hace unos meses se llamaba Los Tres de Ajijic, aunque nunca fuimos exactamente tres ni somos exactamente de Ajijic. El nombre lo pusimos una noche de mezcal y decidimos que cambiarlo daba mala suerte. Así somos. La canción se llama Ojos de Marzo. La escribí a las 2 de la mañana en el baño de mi departamento porque Camila estaba dormida en la cama y yo no quería despertarla con los acordes. La escribí en 40 minutos. Eso nunca me había pasado. 40 minutos y lista, completa, con todo lo que necesitaba. No tuve que cambiar ni una línea. Camila fue quien insistió en subirla. Yo no quería. Me parecía demasiado personal, demasiado honesta. Del tipo de canción que uno guarda en una libreta y no muestra porque mostrarla es como enseñar algo que debería quedarse adentro. Pero Camila tiene esa forma de ver las cosas que tiene, como si lo que duele vale más si se comparte. Le hice caso. En 3 semanas tenía 40,000 reproducciones. Para alguien como yo, 40,000 es infinito. Es un número que no cabe en el mismo espacio mental donde vivo normalmente, pagando el gas a plazos, tocando en bodas de gente que no conozco, comiendo en lugares donde el refresco sale en vaso de plástico. 40,000 personas escuchando algo que escribí yo, en mi baño, con la llave del lavabo goteando de fondo. Fue una semana después de eso cuando llamaron. No reconocí el número, área de Guadalajara, pero no la ciudad, creo. Contesté porque contesté, sin más razón que esa. ¿Marcos?, dijo la voz. Hombre mayor, tranquilo. El tipo de tranquilidad que no es paz, sino ausencia de urgencia, que es diferente. El mismo. Te escuché cantar. No dije nada. Esperé. Tengo un evento, continuó. Pequeño, en un pueblo de Jalisco. Necesito a alguien que toque y cante, y me gustó lo que haces. Te ofrezco 20,000 pesos por una noche. 20,000 pesos. Para que entiendan, en ese entonces una presentación buena me dejaba 3,000, una mala, menos. 20,000 era 2 meses de renta, la deuda del celular de Camila, y todavía sobraba para algo que no fuera necesario. ¿Cuándo?, pregunté. No dije que sí, tampoco dije que no. El viernes próximo. El pueblo se llama San Benedicto del Llano. ¿Lo conoces? No lo conocía. Eso no me sorprendió. Hay cientos de pueblos en Jalisco que no conozco. ¿Dónde queda exactamente? Saliendo de Tlaquepaque hacia el sur. Hay señales, no se pierde. Lo busqué en Google Maps mientras hablaba. Nada, 0 resultados. Probé con distintas variaciones del nombre. San Benedicto, Benedicto del Llano, Pueblo Jalisco Sur. Nada. No lo encuentro en Maps. Los mapas no siempre están actualizados, dijo, sin pausa, sin irritación, como si fuera la respuesta obvia. ¿Puedes mandarme una ubicación? Te mando el dinero primero, mitad por adelantado, mitad al terminar. Cuando veas el depósito, me dices si vas. Colgó. Le tomó exactamente 4 minutos hacer el depósito. 10,000 pesos, en mi cuenta. Sin nombre reconocible en el remitente, solo una referencia numérica. Llamé a Camila desde el baño porque eso es lo que hago cuando no sé qué hacer. Me meto al baño y llamo a alguien. Alguien me ofreció 20,000 para tocar en un pueblo que no existe en Google Maps, le dije. Hubo un silencio. ¿Ya depositó? La mitad. Otro silencio. ¿Cuándo? Viernes. Voy contigo, dijo, no como pregunta.
No discutí. Tampoco le dije que me daba algo raro. Ese algo raro que no es miedo exactamente, sino más bien la sensación de que una cosa está en el lugar correcto, pero girada unos grados. Como cuando cuelgas un cuadro y sabes que está torcido, pero no tanto como para bajarlo a corregirlo. El viernes salimos a las 3 de la tarde. Camila llevaba una mochila pequeña con cosas para una noche. Ropa, el cargador, una bolsa de papas que terminó en la primera hora de camino. Yo llevé la trompeta, una guitarra prestada y el micrófono Bluetooth que me compré con lo de una boda en noviembre. La carretera hacia el sur de Tlaquepaque la conozco hasta cierto punto. Después de ese punto la conozco menos. Y después de ese menos, la carretera se convierte en otra cosa. Más angosta, con árboles más juntos, con carteles que anuncian ranchos con nombres que suenan a principio de siglo pasado. No había señales de San Benedicto del Llano. ¿Seguro es por aquí?, preguntó Camila. El señor dijo que había señales. ¿Cuál señor si ni nombre te dio? No respondí eso. Seguimos otros 20 minutos. El sol empezaba a bajar sin prisas y entonces, en una desviación que juro que no estaba ahí cuando pasamos la primera vez, apareció una señal de madera, pintada a mano, con letras azules que se veían firmes pero algo espaciadas, como si quien las pintó hubiera calculado mal el ancho de cada letra antes de empezar y hubiera tenido que ajustar sobre la marcha. San Benedicto del Llano, 4 kilómetros. Camila sacó el teléfono y tomó una foto. La foto quedó movida. Las dos que tomó después también. «Qué chistoso», dijo, pero no sonó a que le pareciera chistoso. El camino de tierra duró exactamente lo que dura cualquier camino de tierra. Lo suficiente para arrepentirte de no haber ido al baño antes de salir. Y al final de ese camino, el pueblo. No sé qué esperaba. ¿Qué esperaba? Algo pequeño, supongo. Algo sencillo. Eso era, pequeño y sencillo. Casas de adobe pintadas en colores que el sol había ido desgastando sin pedir permiso. Una plaza central con un kiosco. Una iglesia al fondo con una campana que no sonó cuando llegamos, aunque debería haber sonado porque eran las 6:15 de la tarde y en los pueblos las campanas suenan a las 6. Había gente. Eso me alivió. Había suficiente gente como para que el lugar se sintiera habitado, no abandonado. Personas sentadas afuera de sus casas, algunos caminando sin prisa particular, una mujer barriendo una entrada, aunque el polvo del camino lo iba a deshacer todo en minutos. Lo que no supe nombrar hasta después fue esto. Nadie nos volteó a ver cuando llegamos. No es que fueran groseros, es que era como si nuestra llegada ya estuviera resuelta, ya calculada, ya incluida en alguna ecuación que ellos llevaban más tiempo resolviendo que nosotros. Llegamos y nadie se sorprendió, y eso, en un pueblo donde claramente no llega mucha gente, debería haber sido extraño. Lo fue. No lo procesé en ese momento. Lo fui procesando después, de noche, cuando ya no había manera de hacer nada con esa información. Un hombre se acercó. Camisa blanca, pantalón oscuro, sombrero que parecía más del norte que de Jalisco, 50 y pico de años quizás, cara sin nada particular que la hiciera memorable, excepto que era perfectamente simétrica, lo que en la práctica la hace inquietante. «Marcos», dijo, no como pregunta. «El mismo. Bienvenido. ¿Traes todo?» «La guitarra y la trompeta. Me dijeron que había equipo de sonido aquí». «Ay», dijo. Y luego, mirando a Camila, ¿también es músico? «Es mi novia», dije. «¿Está bien que haya venido?» El hombre la miró unos segundos más de lo que se mira a alguien cuando se está procesando una respuesta. «Claro», dijo al fin. «Hay cuarto para los dos». El cuarto era limpio. Eso lo digo primero porque en ese momento fue lo más importante. Limpio, con 2 camas pegadas que alguien había juntado para hacer una cama doble, y una ventana que daba a la parte trasera del kiosco. Camila se sentó en la orilla de la cama y miró su teléfono. «Sin señal», dijo. Ya me lo imaginaba. No me imaginaba que sin señal. La diferencia era sutil pero real. Yo había aceptado mentalmente que podría no haber señal. Ella no, no del todo. «¿Sabes cómo se llama ese señor?», me preguntó. No lo sabía.
No le había preguntado, no me lo había ofrecido. Mañana pregunto, dije. Marcos. ¿Qué? Este lugar se siente raro. No le dije que lo sé, que lo siento también, que desde que vi el letrero con las letras mal espaciadas, algo en mi pecho está haciendo el equivalente físico de lo que hace la vista cuando ves algo que no encaja, pero no puedes decir exactamente qué. No le dije nada de eso, porque si lo decían nos íbamos, y si nos íbamos no cobraba el resto del dinero, y el dinero era real, aunque el pueblo se sintiera menos real que el dinero. Es un pueblo chico, dije. Los pueblos chicos siempre se sienten raros al principio. Ella no respondió. Eso significaba que no estaba de acuerdo, pero tampoco iba a discutir. Salí a ver el espacio donde tocaría. El kiosco era más grande de lo que había parecido desde el cuarto. Tenía un pequeño generador conectado a un sistema de sonido que alguien había instalado sin demasiada elegancia, pero con suficiente funcionalidad. 2 bocinas, un micrófono en un soporte, cable de extensión largo enrollado en el suelo como una serpiente naranja. La plaza estaba más llena que cuando llegamos. No mucho más, pero lo suficiente para notarlo. 1 docena de personas quizás. Algunos en las bancas del kiosco, otros parados sin propósito aparente. Una mujer de unos 70 años sentada en una silla que alguien había sacado de alguna casa, frente a una fachada pintada de azul, mirando hacia ningún lado en particular. Me acerqué porque algo me hizo acercarme. Esa clase de impulso que no es curiosidad exactamente, sino su pariente más incómodo. «Buenas tardes», dije. La mujer me miró. Tenía ojos claros, del tipo que parecen grises de lejos y verdes de cerca. «¿Buenas?», dijo. «¿También te invitaron?» «Sí, vengo a tocar». «¿A tocar?», repitió, como si la palabra tuviera una traducción que yo no conocía. «Música. Soy músico». Ella asintió despacio. «Yo vine a una boda», dijo. «Mi sobrina, Guadalupe, se casa con un muchacho de por aquí». «¿Cuándo es la boda?». La mujer frunció el ceño, una arruga horizontal en su frente que parecía más la huella de una pregunta que de un gesto. «Pronto», dijo. «Ya mero». «¿Cuánto tiempo lleva aquí?». No respondió de inmediato. Miró hacia el kiosco, luego hacia la iglesia, luego de regreso a mí, como si estuviera calculando algo que requería más variables de las que tenía disponibles. «No sé», dijo al fin, y sonó honesta, no confundida, honesta, como si esa fuera la respuesta correcta y ella lo supiera. Esa noche casi no dormí. Camila sí durmió, profundo, sin moverse, lo que era inusual porque normalmente se mueve mucho. Me quedé mirando el techo durante horas, escuchando el silencio del pueblo que no era exactamente silencio, era la ausencia de los sonidos que uno espera en el campo por la noche. Grillos, perros a lo lejos, el viento haciendo algo con los árboles, todo eso faltaba. En su lugar había una quietud que se sentía construida, elegida, como cuando alguien baja el volumen de algo en lugar de que ese algo termine solo. En algún punto me quedé dormido. Soñé con la canción, con Ojos de Marzo, pero en el sueño no la cantaba yo, la cantaba alguien que no podía ver, desde un lugar que no podía ubicar, y las palabras eran exactamente las mismas que yo había escrito en el baño de mi departamento, pero sonaban como si llevaran ahí mucho más tiempo que yo llevaba vivo. Me desperté cuando el letrero del kiosco proyectaba la primera luz de la mañana contra la ventana. Camila seguía dormida. Tenía una expresión que no le había visto antes, tranquila de una manera que en ella era casi preocupante, porque Camila en reposo siempre tiene algo tensado, algún músculo en la mandíbula o en el cuello que no termina de soltar del todo. Esa mañana no, esa mañana estaba completamente quieta. Y en el kiosco, afuera, alguien ya estaba despierto. Podía escuchar pasos, lentos, sin dirección, como los pasos de alguien que camina porque ya no sabe bien qué más hacer. Durante el desayuno conocí a más gente. El hombre de la camisa blanca, el que nos recibió, que seguía sin decirme su nombre, nos llevó a una casa donde había mesas largas con comida, pan dulce, atole, huevos a la mexicana, todo caliente, todo bien hecho.
lo cual era extraño porque no había visto a nadie cocinando, y la casa parecía vacía excepto por la comida. Había otras personas desayunando, 6, 7, con Camila y yo éramos 9. Nadie hablaba mucho, no era hostilidad, era más bien la forma en que habla la gente cuando está esperando algo y no quiere gastar energía en nada que no sea esperar. Me senté junto a un hombre de unos 40 años, gordo, con una playera del Guadalajara que ya había visto tiempos mejores. ¿De dónde vienes?, le pregunté. De Zapopan, dijo. ¿Y tú? De Guadalajara. ¿Qué haces aquí? Me invitaron, dijo, como si esa fuera la respuesta completa. ¿A qué?, parpadeó. No de confusión, sino de algo más parecido al esfuerzo, como quien intenta recordar algo que sabe, pero que no puede agarrar. A un evento, dijo, al fin. ¿Qué tipo de evento? Uno, empezó, y luego se detuvo. Miró su taza de atole. Un evento. No llegó a más. Lo dejé. Camila estaba al otro extremo de la mesa hablando con una chica joven, de unos 18 o 19, de pelo corto y aretes grandes. Las dos parecían estar bien. Camila reía de algo, la chica también. Pero cuando miré a Camila en ese momento, por primera vez desde que llegamos al pueblo, sentí algo que no supe nombrar hasta después. La miré y por un segundo no reconocí su cara. No es que fuera otra persona, era ella, pero como vista a través de algo, como una foto de ella en lugar de ella. Fue un segundo, parpadeé y ya era Camila otra vez. Después del desayuno caminé por el pueblo. Quería entender la geografía del lugar, que es algo que hago siempre que llego a un sitio nuevo. Caminar hasta que el mapa del lugar se me queda en la cabeza y puedo navegar sin pensar. Es un hábito de alguien que se pierde fácil. En San Benedicto del Llano ese hábito no funcionó. El pueblo era más grande de lo que parecía desde el centro. Había calles que salían de la plaza en varias direcciones y cada una llevaba a más casas y esas casas llevaban a más calles y en algún punto me di cuenta de que estaba caminando por donde juraba que ya había caminado, pero sin que las casas fueran las mismas. No exactamente. Eran parecidas, del mismo color, del mismo tamaño, con los mismos adornos de barro en las ventanas, pero no iguales. Me detuve frente a una que tenía una maceta azul en la entrada. La recordé. La había pasado 10 minutos antes, desde el otro lado. Estaba viendo la misma maceta, pero desde una calle diferente, desde una dirección que no tenía sentido geométrico. Busqué el teléfono para ver si había señal. No había. Intenté abrir Google Maps en modo sin conexión. El mapa cargó, pero mi ubicación no apareció. Solo un punto azul parpadeando en un área en blanco, sin nombre, sin carreteras, sin nada. Guardé el teléfono y seguí caminando hacia donde creía que era el centro. Encontré a la mujer de los ojos grises, Doña Refugio, me enteré después, sentada en el mismo lugar que la noche anterior, frente a la misma fachada azul. Había algo raro en eso, pero no supe qué era hasta que lo pensé. Estaba en el mismo lugar, aunque yo había caminado en círculos y había llegado desde una dirección diferente. La fachada azul debería estar al norte de donde yo venía. Estaba al sur. «Buenos días», le dije. «Buenas», dijo. «¿Ya tocaste?» «Toco esta noche», asintió. Luego, sin que yo dijera nada más, «Hace años vine a este pueblo, con mi esposo. Él ya no está. Lo siento». «No», dijo. «No así. Simplemente ya no está. Estábamos aquí y luego él no estaba, y yo seguí». No entendí bien eso. Lo dejé pasar. «¿Cuándo fue eso?», pregunté. Volvió a fruncir el ceño de la misma forma que la noche anterior. La arruga horizontal, la búsqueda interna. «No recuerdo bien», dijo, «pero recuerdo que había música». Me fui antes de que pudiera decirme más, no porque no quisiera escuchar, sino porque de repente quise mucho no escuchar. Encontré al hombre de la camisa blanca en la plaza. «Necesito preguntarte algo», le dije. «Claro. ¿Cuánta gente vive aquí?». Me miró de esa manera suya, perfectamente tranquilo, perfectamente simétrico. «La que necesita estar aquí», dijo. «No te pregunté eso, te pregunté cuánta gente vive aquí».
La que necesita estar aquí, repitió. No con terquedad, con la precisión de alguien que está siendo exacto. Y los que vinieron de afuera, los que dijeron que los invitaron, ¿también qué? También están aquí porque necesitan estarlo. Lo miré un momento largo. Él me devolvió la mirada sin incomodidad. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. ¿Importa? ¿Sí? Pensó en eso, o hizo algo que se parecía a pensar. Puedes llamarme como quieras, dijo. Ya lo hará de todas formas. No respondí eso porque no supe qué responder. Me fui a buscar a Camila. La encontré con la chica del pelo corto, que se llamaba Andrea, según me dijo Camila, 19 años, de Ciudad Guzmán, también invitada, también sin recordar exactamente a qué, en la parte trasera de la iglesia. Había una banca de madera donde las dos estaban sentadas, con los teléfonos en la mano como si esperaran señal que no iba a llegar. ¿Cómo estás?, le pregunté a Camila. Bien, dijo, y sonó a que era verdad, lo cual era lo que me preocupaba. Camila en situaciones raras no está bien. Hace preguntas, observa, anota cosas en su teléfono. Eso es estar bien para ella. No estarlo es quedarse quieta. Estaba quieta. ¿Tienes ganas de irte?, le pregunté en voz baja. Me miró. ¿Por qué me preguntas eso? Porque si quieres nos vamos. ¿Y el dinero? Lo dejamos. Algo cruzó su cara, una expresión que no supe leer bien, no negativa, no afirmativa, como si la pregunta no tuviera una respuesta en el idioma que estaba usando en ese momento. Termina el trabajo, dijo al fin. Esta noche totas y nos vamos. Asentí. Y fui a revisar el equipo de sonido. La prueba de sonido fue a las 5 de la tarde. El hombre de la camisa blanca estuvo ahí, a distancia, sin participar. La plaza se había llenado más, había quizás 30 personas en ese momento, mezcladas, algunas sentadas en las bancas del kiosco, otras paradas en la orilla de la plaza. Nadie platicaba mucho, nadie se movía mucho. Probé el micrófono, probé los niveles. La guitarra sonaba bien a través del sistema de bocinas, algo metálica pero aceptable. La trompeta iba a tronar, que es lo que hace la trompeta cuando no hay nada que la contenga. Hice un par de acordes de prueba con la guitarra. Luego, canté 2 líneas de cualquier cosa, solo para revisar el volumen. Y entonces empecé Ojos de Marzo. Solo los primeros 8 compases, la entrada antes del verso. Desde la plaza, una voz, no Camila, no el hombre de la camisa blanca, alguien más, una voz de mujer, mayor, que desde algún punto entre la multitud cantó la continuación de esos 8 compases. Las palabras exactas, el ritmo exacto, la nota exacta. Me detuve. La mujer, no la vi bien, estaba entre varias personas, no siguió. Fue solo eso, la continuación natural de lo que yo había empezado, como si alguien que conoce la canción de memoria completara el fraseo porque no puede evitarlo. Pero Ojos de Marzo tenía 6 semanas en internet, 40,000 reproducciones repartidas en todo el país. Las probabilidades de que esa mujer en ese pueblo conociera exactamente esas palabras y ese ritmo eran matemáticamente pequeñas. No dije nada. Terminé la prueba de sonido. Fui a donde estaba Camila, que había visto todo desde el borde de la plaza. ¿Escuchaste?, le dije. ¿Qué? La mujer que cantó. Camila parpadeó. ¿Qué mujer? La miré. La que cantó mientras yo tocaba. Marcos, dijo, con la paciencia de alguien que va a decirte algo que no quiere decir, nadie cantó. Y así fue que empecé a sentir que el pueblo y yo no estábamos experimentando exactamente las mismas cosas. Eran las 8 de la noche cuando empecé. La plaza estaba llena, no llena de fiesta, no llena de la forma en que se llena cuando hay expectativa y ruido y alguien vendiéndote una cerveza que no pediste. Llena de la forma en que se llena un lugar cuando las personas que deben estar ahí
Están todas ahí, tranquilas, en su lugar. Conté rápido. 50 personas, quizás un poco más. La misma mezcla de siempre. Los que claramente eran del pueblo, aunque no hubiera podido decirte cómo lo sabía. Y los que habían llegado como yo, con cara de alguien que todavía estaba tratando de entender las instrucciones. El hombre de la camisa blanca estaba al fondo, junto a la pared de la iglesia. Camila estaba en la primera fila de bancas del kiosco, con Andrea a su lado. Empecé con 2 canciones que no eran mías. Me hablaron una noche sin decirme quién, solo que había un pueblo esperándome, que cantara historias que no escribí, que ahí alguien iba a acordarse de mí. Y aunque el camino no supe entender, había algo que me hizo obedecer. Canciones de banda que todo mundo conoce. Cosas que suenan familiares aunque no sepas de quién son. ¿Qué es lo que hace la buena música de pueblo? La gente respondió bien. Algunos movían la cabeza. Una señora en la tercera banca se sabía la letra y la cantaba sin vergüenza. Todo perfectamente normal. Luego toqué 3 canciones mías, las más nuevas, las del estilo que la gente estaba encontrando en internet. Respuesta tibia, amable pero tibia, del tipo que te dice que están ahí pero que todavía no eres suyo. Y luego llegué a Ojos de Marzo. No lo planeé para ese momento. Bueno, sí. Siempre la dejo para cerca del final porque es la que más me cuesta en términos de energía emocional, la que si la canto al principio me deja seco para el resto. Pero no la planeé para ese momento específico con ninguna intención particular. Los primeros acordes, la introducción, 8 compases lentos que le dicen al que escucha que esto va a ir diferente. Y algo cambió en la plaza. No dramáticamente, no con un efecto visible y claro que yo pudiera apuntar y decirte, ahí, en ese momento, eso fue lo que pasó. Fue gradual y extraño, y la única manera que tengo de describirlo es que la plaza antes de Ojos de Marzo se sentía como cualquier espacio con gente adentro, y la plaza durante Ojos de Marzo se sentía como un espacio donde la gente había dejado de ser completamente independiente entre sí. Como si algo que siempre había estado desconectado empezara a conectarse. Empecé a cantar y la gente empezó a llorar. No todos, quizás 8 o 10 personas, diseminadas en la plaza sin coordinación aparente. No el llanto de quien está emocionado por la música, el llanto de quien acaba de recordar algo que no sabía que había olvidado. El llanto de cuando la memoria regresa de golpe y no viene sola, sino con todo lo que estaba guardado junto a ella. Seguí cantando. Una pareja en la cuarta banca se miró. Solo eso. Se miraron. Pero en esa mirada había algo tan denso, tan completo, como si en ese intercambio de 3 segundos estuvieran pasando cosas que habrían tomado horas de conversación en cualquier otro contexto. Una mujer de pie junto a la fuente del kiosco puso la mano en la boca. El hombre del Guadalajara, el de Zapopan, estaba sentado en el suelo con la espalda contra la pared del kiosco. Tenía los ojos cerrados y movía los labios. No cantaba, hablaba o recordaba. No sé cuál es la diferencia en ese estado. Seguí. La parte del coro, las palabras que escribí a las 2 de la mañana en mi baño con la llave del lavabo goteando, sin entender exactamente de dónde venían, pero escribiéndolas de todas formas, porque eso es lo que hace el cuerpo cuando algo necesita salir. Ojos de marzo que no cerraron, voz de agua que no llegó al mar. Yo te esperaba en el lado equivocado de un umbral que no supe cruzar. Algo en el aire de la plaza hizo algo. No sé cómo describirlo de otra manera. El aire hizo algo. No se movió, no cambió de temperatura, no olió diferente, pero hubo un momento, en el tercer verso, en que el espacio entre las personas y yo
se sintió cargado de una manera que no es eléctrica ni magnética, porque esas palabras no alcanzan. Es la manera en que a veces se siente la presencia de algo que no es exactamente una persona, pero tampoco es exactamente una ausencia. Miré a Camila. Camila no estaba llorando. Estaba mirándome con una expresión que nunca le había visto. No era miedo, no era alegría, era reconocimiento. Como la cara de alguien que por fin entiende algo que llevaba tiempo sin entender. Algo que estuvo al borde de entender muchas veces, pero que no terminaba de cuajar. Eso me asustó más que el llanto de los demás. El hombre de Zapopan fue el primero. Estaba contra la pared del kiosco cuando empezó el segundo coro. Tenía los ojos abiertos ahora, mirando hacia arriba, y en su cara había algo que solo puedo describir como alivio. El alivio de alguien que llevaba cargando algo pesado y acaba de soltarlo. Parpadeé. Y ya no estaba. No se fue, no caminó, no hubo movimiento. Solo estaba y luego no estaba. De la misma manera que una imagen desaparece de una pantalla cuando se apaga, sin proceso visible, sin transición, sin el ruido que debería hacer algo al irse. El lugar donde estaba quedó vacío. Seguí tocando, no sé por qué. Supongo que cuando el cuerpo no sabe qué hacer con lo que está viendo, sigue haciendo lo que estaba haciendo. Una forma de anclarse. La pareja que se había mirado desapareció junta, uno después del otro con segundos de diferencia, como si hubieran llegado a un acuerdo que no necesitó palabras. Doña Refugio, desde su lugar al borde de la plaza, cerró los ojos, sonrió, desapareció. La mujer que tenía la mano en la boca desapareció. Andrea, la chica del pelo corto de Ciudad Guzmán, 19 años, desapareció. Cada vez que alguien desaparecía, la canción sonaba diferente, no en mis manos, no en el micrófono, en el aire, como si cada ausencia nueva la hiciera resonar en un espacio levemente más grande, más hondo, como una campana que suene más limpio en un cuarto vacío. Miré al hombre de la camisa blanca. Seguía ahí, me miraba. No con sorpresa, con algo parecido a la satisfacción de alguien que está viendo que las cosas salieron como deberían. Entonces miré a Camila. Camila tenía los ojos cerrados. Tenía esa expresión de reconocimiento. Tenía la cabeza levemente inclinada hacia un lado, como cuando uno escucha algo que lo lleva a algún lugar adentro. Paré de tocar. El silencio fue inmediato y total, como si la música hubiera estado sosteniendo algo y al soltarla ese algo cayera. «Camila», dije, sin micrófono. Solo mi voz en el silencio. «Camila, mírame». Tardó, pero abrió los ojos. Y era ella. Era Camila, con sus ojos, con su cara tensa en la mandíbula, con la expresión de quien acaba de volver de un lugar que no puede describir bien. «Marcos», dijo, «vámonos». No repitió la pregunta de la tarde, no preguntó por el dinero. Se paró. Caminé hacia el hombre de la camisa blanca. La plaza estaba casi vacía. Quedaban quizá 10 personas, las que no habían desaparecido, las que seguían mirando hacia algún punto en el vacío o sentadas con esa quietud extraña. «¿Qué pasó?», le dije. Me miró. Lo que siempre pasa, dijo. ¿Dónde están? Donde necesitan estar. ¿Eso dónde es? No respondió. O respondió con algo que no fue palabras. Una mirada que tenía la misma textura que la respuesta de Doña Refugio cuando le pregunté cuánto tiempo llevaba ahí. Honesta, exacta, imposible de procesar. ¿Puedo irme? Siempre pudiste irte, dijo. No vine a traerte aquí. ¿A qué viniste? A escuchar, dijo. La canción llevaba tiempo esperando un intérprete. No entendí eso en ese momento, no del todo. Agarré a Camila de la mano y caminamos hacia donde habíamos dejado el carro. El hombre de la camisa blanca no nos siguió. El pueblo en la noche era más oscuro que lo que debería ser un pueblo con generador encendido. Caminamos sin voltear. Una vez, solo una, escuché detrás de nosotros algo que podría haber sido una campana o podría haber sido solo el eco de mis propios pasos amplificado en alguna arquitectura de calles que ya no tenía sentido.
El carro estaba donde lo habíamos dejado. Arrancó. El camino de tierra fue largo, pero llegamos a la carretera. La señal del teléfono volvió a los 20 minutos. No volteé a ver si San Benedicto del Llano seguía siendo visible desde el retrovisor. Camila no dijo nada en todo el camino. Dormía, creo, o hacía algo que se parecía a dormir. Llegamos a Guadalajara a las 2 de la mañana. Esto lo escribo 3 semanas después. Ojos de Marzo tiene 2 millones de reproducciones. No sé cuándo pasó exactamente, porque no lo estaba viendo de cerca. Subí la canción hace 2 meses, llegó a 40,000, se quedó ahí un tiempo, y luego en algún punto de la semana después del viaje a San Benedicto empezó a moverse de nuevo, sin razón aparente, sin viral específico, sin nadie grande que la compartiera. Solo creció. Los comentarios son lo que me tiene aquí, escribiendo esto. Esta canción la escuché antes de que saliera. No sé cómo, pero la conozco de antes. Siento que la canté en un sueño hace mucho tiempo. Oye, ¿dónde la sacaste? Juro que la aprendí de mi abuela, pero ella nunca me dijo cómo se llamaba. Me pone triste, pero no sé por qué. Como una tristeza que no es mía. ¿Por qué siento que esta canción ya existía? No les respondí nada. No sé qué responderles. Camila está bien, o eso dice. Duerme diferente, más quieta que antes, con esa expresión de la banca del kiosco que a veces aparece cuando está dormida y yo la miro, y durante un segundo veo la cara que tenía cuando estaba a punto de no ser completamente ella. Le pregunté una vez qué recordaba del pueblo. Dijo que casi nada. El desayuno, la chica Andrea, la música al final. ¿Recuerdas cuando paré de tocar?, le pregunté. ¿Paraste? Sí, te llamé y abriste los ojos. Me miró. No recuerdo eso, dijo. No insistí. El segundo depósito llegó, los 10,000 pesos restantes, sin nombre, sin referencia clara, 4 días después del viaje. No los gasté, los dejé ahí en la cuenta, como si gastarlos fuera a hacer que la transacción fuera real de una manera en que todavía no quiero que lo sea. No busqué San Benedicto del Llano en Google Maps otra vez, no porque no quiera saber, porque creo que ya no importa si aparece o no. Porque todo lo que fui una vez. Esta mañana recibí una llamada. Área de Guadalajara. No la ciudad, creo. La dejé sonar. Cortó al cuarto timbrazo. 2 minutos después llegó un mensaje de texto desde el mismo número. Hay otro pueblo que quiere escuchar la canción. Esta vez son más. No respondí, pero tampoco borré el mensaje. Si me estás oyendo, no voltees atrás. Que hay caminos que no regresan jamás. El miedo no solo se cuenta, se escucha. Cada una de nuestras pesadillas tiene su propia banda sonora. Música 100% original y exclusiva, compuesta para que no puedas dormir. Encuentra los videos con nuestro OST completo en el canal. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para más historias de terror.